Bienvenida amiga, otro miércoles más a otro capítulo de Déjate hablar. La verdad es que no me creo verme tan entera enfrente del micrófono y volver a grabar y volver a tenerte aquí conmigo después de todo lo que ha pasado este verano. Creo que ha sido uno de los veranos a nivel emocional más caóticos, completos y locos de mi vida. No porque hayan pasado muchos eventos traumáticos, sino porque siento que perdí el norte totalmente. Llegué a un punto en el cual ya no estaba bien y mi cuerpo me dijo frena hasta aquí. Por eso he querido retomar el podcast con este título y por eso hoy quiero contarte cómo volver a ser feliz, porque es una de las cosas por las que más me escribís y también creo que hay muchos mitos y muchas cosas dentro de este tema que estamos confundidas respecto al término. Y no solo eso, sino también me gustaría compartirte mi experiencia personal y profesional respecto a esto, porque al final el hecho de comprenderlo de forma diferente a mí me ha permitido poder vivir de forma diferente. Antes de nada, contextualizar, si no me conoces o si acabas de llegar o si es el primer capítulo que estás por aquí, soy Ros, soy educadora social y también creo contenido en mis redes sociales. Me puedes encontrar como Tu silencio no te protege. Y mi trabajo a día de hoy es ambas cosas, ¿no? Ser educadora social y también ser creadora de contenido en redes sociales. Entonces, pues básicamente dirás, ¿cómo? ¿Cómo puedes compaginar una cosa con la otra, ¿no? La vida un poco más pública con la vida de ser educadora. Pues la realidad es que no podía. O sea, llevo desde principios de año teniendo estos dos trabajos. Al final, por una parte ser siendo autónoma y por otra parte trabajando en una empresa como educadora. Entonces, yo adoro mi trabajo, amo ser educadora social, pero llegó un punto en mi vida, teniendo en cuenta que llevo así muchos meses, en el que pensar en cualquier cosa del ámbito laboral se convirtió en ansiedad. Y me pasaba también con mis relaciones personales, con mis amistades, con todo. Era como que al final mi día estaba tan estructurado y formaba parte de una realidad que me disgustaba tanto, y disgustaba no porque no me guste mi trabajo, no porque no me gustan las redes sociales, sino porque sentía que yo estaba totalmente fuera de mí misma. No sé si te resuena un poco esta sensación, pero yo me empecé a sentir desbordada mucho antes de este verano y me empecé a sentir desbordada físicamente mucho antes que emocionalmente, pero yo empecé a ignorar como todas las señales de mi cuerpo. Entonces, una de las cosas, y que esto también lo trabajo muchísimo en las sesiones de acompañamiento psicoeducativo que hago, que puedes encontrar toda la información en mi perfil, es muy importante identificar lo que te dice tu cuerpo antes de llegar al momento cumbre. Es decir, yo ya he necesitado llegar a un momento en el cual estaba conduciendo y me estaba dando un ataque de ansiedad derivado de una conversación que no tenía tanta importancia, al nivel de que no podía más. O sea, mi cuerpo se quedó totalmente paralizado y me sentía que mi vida había perdido completamente el sentido. Pero llegué a ese punto porque yo no quería decepcionar a los demás, porque yo no quería no ser consciente de que no podía llegar a todo y me obsesioné con la idea de que tenía que ser la mejor versión de mí. Me obsesioné con esa puñetera idea de que hay que darlo todo, de que el esfuerzo tiene su recompensa, de que yo sola podía. Y es que yo sola no pude, me ahogué. Entonces yo no quiero que tú te pase lo mismo que a mí y necesites llegar al punto en el que tu cuerpo te diga basta hasta que de repente tengas que parar obligada porque no puedas más. Entonces, lo primero es identificar qué señales puede darte tu cuerpo cuando te estás empezando a sobrecargar. Te puedes sobrecargar por muchas cosas o puedes dejar de haber sido feliz, que ahora nos meteremos a analizar este término, ¿vale? Por muchas razones. La primera razón puede ser por una sobrecarga laboral, puede ser porque estés trabajando algo complicado a nivel emocional, porque estés transitando una pérdida. Puede haber muchos motivos, pero el motivo principal es porque no te has escuchado a ti mismo, porque no tienes las herramientas para escuchar lo que te ocurre y probablemente lleves en modo automático muchísimo tiempo. Entonces, ¿cuál es la buena noticia que tengo? Que sí que hay signos que te da tu cuerpo para decirte que algo está yendo mal. Por ejemplo, si de repente cuando llega el día que tienes que ir a trabajar o el día que tienes que incorporarte a tu rutina, sientes que no puedes más, que, por ejemplo, esto que ahora se conoce mucho del síndrome postvacacional, síndrome postvacacional. Mira, el síndrome postvacacional no existe. Existe un sistema de mierda y que tienes una rutina de mierda que no te gusta y que estás viviendo una vida que no te gusta. Y no te culpo, porque no tienes la culpa de que nos hayan educado de esta forma, porque nadie nos ha educado para cuidarnos. Nadie nos ha educado para que podamos adaptar la vida a nuestros ritmos y no nuestros ritmos a la vida, porque la vida está pensada para producir, para ganar dinero, no para que te cuides. Entonces, no existe el síndrome postvacacional, lo que existe
es una rutina que no te gusta. Entonces, mi trabajo aquí es ayudarte a identificar de qué forma puedes encontrar estos espacios en tu vida para no llegar a ese límite. Entonces, ¿qué señales te da tu cuerpo antes de llegar a este burnout, no? Que en términos laborales se dice así, pero también se puede utilizar este término para otras cosas. Por ejemplo, he visto muchos casos de personas que quizá, pues no solamente el día que llega la rutina, sino que durante la semana tienen insomnio, de repente suelen estar más cansados de lo normal, no les apetece hacer nada que implique socializar. A nivel físico, por ejemplo, el apetito se desregula, se te puede estar cayendo el pelo desde hace muchísimo tiempo. Es decir, si tú estás cronificando ese estrés, un estrés por el motivo que sea, al final tu cuerpo reacciona. Entonces, repítete a ti misma, me merezco tener una rutina que se adapte a lo que yo necesito. Yo en mi caso, esto yo por la teoría más o menos te la puedes ir sabiendo, ¿no? Además, yo trabajo en esto y dirás, ¿cómo puede ser que tú trabajando en el ámbito de la salud mental hayas llegado a un punto de no escuchar a tu cuerpo, de petar? Pues porque yo también me he creído el hecho de que si no me llegaba al límite no iba a ser suficiente, porque yo también me he validado a través de mi trabajo. Y lo que yo no sé es cómo a veces eh, nos obsesionamos tanto con la idea de seguir adelante, de seguir adelante, seguir adelante y con de ser felices, que se nos olvida lo más importante, que es vivir. ¿Y qué es vivir? ¿A qué me refiero cuando hablo de vivir? Me refiero a que el objetivo y la meta que se nos mete en la cabeza de llegar a volver a ser felices es mentira. Nunca vas a estar feliz toda una semana, nunca vas a tener una sola emoción toda la semana, porque te recuerdo que vivir es permitirse sentir y que para sentir tienes que permitirte sentir todas las emociones, que es una barbaridad las emociones que podemos sentir, no solamente está la tristeza o la felicidad, sino que hay muchas más, te puedes sentir vacío, te puedes sentir con ira, te puedes sentir con sentimiento de soledad, puedes sentirte asustado, puedes sentirte de muchísimas formas. ¿Qué pasa? Que no puede ser que nuestro objetivo final sea solamente sentir una emoción, porque uno, nos estamos engañando a nosotras mismas, tú nunca vas a poder estar feliz y ese es tu único objetivo, porque es imposible que solamente sientas eso. Entonces, el objetivo tendríamos que reestructurarlo, tenemos que hacer un esfuerzo de ser realistas y entender cómo funciona nuestro cerebro y entender que la felicidad constante nos va a frustrar porque es imposible. Entonces, más que la felicidad constante, ¿por qué no tratamos de aprender a vivir con lo que sentimos y con las circunstancias que tenemos de la mejor forma posible? No se trata de ir con un látigo, no se trata de convertirnos de repente en la persona zen y de repente dejar de hacer toda nuestra vida tal y como la conocemos hasta ahora, no. Se trata de que para buscar, más que estar feliz, estar tranquila, encontrar el estilo de vida que se adapta, primero tienes que permitirte sentir todo esto. Y muchas veces me dices, pero ¿cómo puedo hacer todo esto si la verdad es que llevo toda la vida en automático, si la verdad es que no entiendo? Pues para eso tienes que pedir ayuda profesional. El volver a ser feliz o volver a ese momento de tranquilidad requiere de hacer un clic. Decir, ahora quiero que sea el momento de esforzarme en mí, ahora quiero que sea el momento de trabajar en mis emociones y de darle un sentido. No busquemos el reset de septiembre, de repente ahora haciendo esta fórmula mágica va a ocurrir esto en tu septiembre y te va a ir mucho mejor. Mira, lo siento, pero dejemos de engañar a la gente. No hay fórmulas mágicas ni en septiembre, ni en enero, ni en Navidad para que la gente de repente cambie, ni para que de repente tu vida se convierta en increíble. Hay algo, eso hay que trabajarlo. Y muchas veces es normal que sola no puedas. Y muchas veces es normal que necesites ayuda, ya sea de un amigo, de un profesional, porque somos seres humanos. Entonces, también para retomar este y llegar a ese momento de calma, pregúntate si estás satisfaciendo tus necesidades básicas. Es que estamos tan pendientes, jolín, estamos tan pendientes de satisfacer a los demás que a veces se nos olvida vivir con nosotras mismas y darnos lo mínimo para estar tranquilas, es decir, asegurarnos un sueño, poder comer, nutrirnos, aprender sobre qué formas de ejercicio y qué formas de movimiento nos van bien para estarnos más tranquilas, para autorregularnos, ¿vale? Entonces, para volver a ese punto, no se trata tanto de evitar, de intentar fórmulas mágicas, se trata de reaprender, ¿vale? En mi caso, incluso yo en este propio proceso y sabiendo toda esta información, a mí lo que me hizo clic en el cerebro fue un día que yo estaba trabajando y yo amaba mi trabajo, trabajaba con adolescentes en un centro de menores, amaba mi trabajo y de repente un día, de repente el ir me producía ganas de llorar porque no podía más. Trabajar 12 horas al día, más luego más en tu casa, más turnos infinitos, trabajar.
trabajar y trabajar y trabajar no es sostenible para tu salud. Es más importante que ese trabajo, que cumplir esos objetivos de tu empresa, que incluso que llegar a todo lo que tú te has puesto en tu checklist en septiembre de llegar. Eres más importante que todo eso y eres mucho más importante que esa nota. Y hasta que tú no seas capaz, hasta que no hagas el esfuerzo de dejar esa mochila, quitártela, cogerla desde fuera y decir, hostia, me estoy validando a través de mi esfuerzo, pero es que soy mucho más que mi esfuerzo, puedo disfrutar mi vida, tienes derecho a parar, a disfrutar, ¿vale? Y en mi caso, me da muchísima rabia porque ojalá yo hubiera escuchado este podcast de verdad antes y hubiera visto que no pasa nada por no llegar a todo, porque yo no lo sabía, yo intentaba llegar absolutamente a todo. Y al final me he rendido y he tomado la decisión de dejar uno de mis trabajos porque priorizo mi salud mental. Y ahora me vendrán los de, claro, porque tu situación socioeconómica te beneficia y entonces por eso puedes tomar la decisión de frenar. No, yo llevo trabajando desde que tengo 17 años. He trabajado en todo lo que te puedas imaginar, en Avon, en Oriflame, y esto no es publicidad ni nada de eso. Como comercial, he trabajado en Médicos Sin Fronteras, en Amnistía Internacional, en Fundación Manantial, en un montón de empresas del ámbito social, que admiro muchísimo. Llevo trabajando sin parar, al mismo tiempo que creaba mi proyecto desde los 17 años, de captadora de socios en la calle, de teleoperadora, atendiendo las llamadas del COVID. He trabajado de todos los trabajos que te puedas imaginar, que he podido hacer incluso 2 trabajos a la vez, de educadora y también de teleoperadora, de todo. Y no he podido parar hasta ahora, porque mi situación socioeconómica no me lo permitía. Entonces, no pasa nada si estás en un punto en el que no puedes renunciar a nada porque económicamente no te da. Yo no te voy a vender el discurso de hazte tu propio jefe, emprende, aunque yo sea la decisión que he tomado a día de hoy, porque considero que para encontrar tu lugar y para encontrar lo que tú necesitas, tienes que saber cuál es tu sitio y trabajar en lo que tú necesitas desde dentro. Y no va a ser lo mismo que necesito yo. Y ahí me ha costado mucho tiempo llegar a tener cosas básicas que a lo mejor para los demás han podido ser fáciles, ¿no? Por ejemplo, el hecho de, para mis acompañamientos psicoeducativos, tener un ordenador. Yo empecé haciendo acompañamientos psicoeducativos desde un móvil secundario que tenía, porque no tenía ni siquiera ordenador. Entonces, para mí no ha sido fácil llegar hasta aquí, ni va a ser el mismo proceso para ti, ni te compres la mentira que te intentan vender de 2 pasos para conseguir X cosa, porque tu situación socioeconómica también es diferente a la de los demás. Pero en mi caso, intenta adaptar tu rutina a lo que tú puedas a día de hoy para hacerlo lo más sostenible posible. Y también no te olvides que no todo es crecimiento personal, que no todo es ser la chica más cool del mundo. También es adaptar tu vida y que no siempre tu vida tiene que ser ponerte un incienso en casa y estar tranquila. A veces también el mero hecho de comunicar con un amigo, de buscar esa socialización, de obligarnos a salir a caminar, ya es mucho esfuerzo y ya es cuidarte, ya es llegar hacia esa meta. De un día para otro tu vida no va a ser adaptativa, ni va a ser la vida que te hubiera gustado, pero para volver a retomar esa parte de ti que tanto te gusta, que es la de la calma, o para crearla de nuevo si nunca has estado ahí, es importante que te escuches hacia adentro qué necesitas, que intentes pensar qué es lo que te hace estar en calma, qué cosas te llevan ahí. Y es normal que te sea complicado. Por eso estoy aquí si necesitas acompañamiento y esa guía. No hace falta que llegues al límite para pedir ayuda o para que de repente te des cuenta de que tu vida merece la pena. Para volver a retomar la calma, además, yo he necesitado dejar de hacer muchas cosas que tenía interiorizadas que eran normal. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con mi psicóloga y yo le decía que es que yo pensaba que el estar preocupada todo el día era mi forma de ser, que el tener pensamientos en bucle todo el día era mi forma de ser. No, era un sistema de protección que yo me estaba poniendo para poder haber transitado en el pasado cosas muy complicadas que me habían ocurrido. Entonces, también es importante ver qué cosas estamos haciendo a día de hoy que ya no nos son útiles. Es decir, qué formas o qué cosas antes te eran útiles y a día de hoy ya no lo son. Lo mismo ocurre con los vínculos, lo mismo ocurre con las personas. Yo he tenido que dejar ir a personas que eran importantes para mí porque a día de hoy ya no me aportaban lo que yo necesitaba. Y claro que ha sido doloroso decirle a mi amigo o a mi persona, oye, mira que me gustaría que nuestra relación se fuera más por este lugar. Claro que me ha costado muchísimo, pero es que lo importante es tomar decisiones por lo que tú necesitas. Y si un vínculo ya no da para más, es que no da para más. Entonces, forzarlo, no solamente estás haciendo que llegue más tarde tu tranquilidad, sino que también estás limitándote a otras oportunidades. O, por ejemplo, cuando vives un rechazo. A mí muchas veces me han dicho, mira, esto que haces o esto que tu forma de ser no encaja conmigo. Y a mí eso me ha tocado dentro que yo he dicho,
¿Cómo puede ser que no encaje con esta persona? ¿Cómo puede ser que con todo lo que he hecho no me cojan en este trabajo o no consiga esto? Pues puede ser, porque repito que los demás quieren o necesitan no tiene que ver conmigo y al final, lo digo siempre, rechazo es redirección. Entonces es muy importante entender qué cosas nos han rechazado para redirigirnos hacia nosotras y qué cosas queremos redirigir nosotras de nosotras mismas. Yo, a día de hoy, no quiero la misma vida ni las mismas compañías que tenía hace 5 años, porque hace 5 años yo no era yo. La persona que tú conociste hace 5 años era una versión de mí que no sabía todo lo que yo sé, que no había pasado todo lo que yo había pasado y que, por supuesto, actuaría de una forma muy diferente a la que yo soy ahora. Así que si conocías esa versión de mí, olvídate, si quieres volver a conocerme, aquí estoy, soy Ro, encantada, podemos volver a conocernos, pero no soy la misma persona. Es injusto también que nos cataloguemos en función a la persona que fuimos, a la persona que en algún momento sentí que era, en función a lo que yo estaba viviendo en ese momento. Ya, pero es que ahora no somos ese momento. Entonces también, jolín, ojo con juzgar a los demás, porque para encontrar nuestra propia tranquilidad también es muy importante tener autocompasión hacia adentro y hacia afuera, ¿vale? Porque muchas veces es nuestra responsabilidad el hablarnos bien a nosotras mismas, el cuidar esa voz interna, pero también la voz interna con la que hablamos a los demás. Porque si yo quiero llegar a un lugar de tranquilidad, pero me paso la vida, criticando a los demás, hablando de lo gorda o flaca que está la otra, entrando en estereotipos, juzgando, al final hablo de lo que a mí me pasa por dentro. Entonces, vamos a cuidar cómo nos hablamos, pero también cómo estamos hablando a los demás, porque al final también nos puede ayudar a identificar y por favor, desde la autocompasión todos hemos criticado, todos se nos hemos equivocado juzgando a otra persona y no es tanto machacarnos por haberlo hecho, porque todos hemos crecido en un sistema, por ejemplo, en el que era normal hablar del físico de los demás, sino hacer el clic y decir, ostras, ¿por qué estoy hablando así de esta persona? ¿Qué me está removiendo a mí de dentro para yo tener que hablarle así a alguien? Por favor, vamos a ser respetuosos y a convivir con el resto también desde la forma en la que nos gustaría. Y muchas veces, como no, cuando no tenemos trabajado nuestra voz interna, pues la reflejamos en el resto. Entonces, para llegar a ese momento de paz y tranquilidad, también es súper importante vigilar esta voz. No sé de verdad quién necesita escuchar esto, pero este es tu recordatorio diario para que por favor pares, para que respires, para que te permitas vivir. La vida no es solamente hacer cosas, ir de una actividad a otra. Por favor, párate. Mira a ver en qué posición tienes la espalda, cuánto tiempo llevas sin ser consciente de tu respiración, cómo estás respirando, de manera acelerada, de manera agitada o quizás estás a lo mejor en un momento calmado. ¿Cómo tienes tus manos? ¿Tienes tu espalda agarrotada? ¿Cómo estás físicamente? Es muy importante que te permitas frenar y estar en el presente. Este tiene que ser el recordatorio diario de que tu vida merece sentirla también a nivel corporal y de permitirte estar en el presente. La vida no es solo los pensamientos que nos llevan hacia el futuro y hacia el pasado. La vida también es estar en el ahora. Una cosa que yo estoy poniendo en práctica últimamente es por la mañana y por la noche dejar el teléfono móvil e intentar hacer cosas que me focalicen en el presente, incluso salir a pasear mirando el cielo, mirando lo que me rodea, mirando cómo mis pasos van caminando. Es decir, estar en el momento que tengo ahora. Es que la vida no fue ayer y la vida no es mañana. Y esto puede sonar muy Mr. Wonderful, pero es que la vida lo que tienes es el ahora. Y para trabajar el presente, es muy importante que nos acordemos que la vida no es solamente importante para aprender cosas, para reconocer nuestros errores, la vida también es importante para vivirla. Y a veces vamos tan en automático que nos olvidamos de lo más importante, vivir. Para poner la vida en modo fácil, a veces hace falta irse de lugares donde quisimos mucho. Para poner la vida en modo fácil, a veces hace falta irse de personas que fueron muy importantes. Para ponernos la vida en modo fácil, a veces es importante dejar al lado todas esas cosas que quizás en su momento nos aportaron mucho, pero que para la versión que somos ahora ya no nos son útiles. Y eso no quiere decir rendirse, quiere decir evolucionar. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero de corazón que el capítulo de hoy te lleve al lugar o te acerque un pasito por lo menos a ese lugar tranquilo, ponle el nombre que quieras, al que te gustaría llegar. Y te recuerdo que si necesitas que te acompañe en este proceso, ese es mi trabajo. Así que puedes encontrar más información sobre mi trabajo en la descripción de la biografía y contenido gratuito todos los días en mi perfil como Tu silencio no te protege.